Hola, buenas tardes. Por favor, indícame nombre completo, edad y profesión. Mi nombre es Jenny Paola Cobos Guerrero, soy trabajadora social, tengo 24 años. Indícame con qué tipo de personas has trabajado. En términos de población, con mujeres, hombres, adolescentes y adultos. ¿Qué temas suelen tratar? Principalmente el tema de derechos sexuales y reproductivos y tangencialmente el tema de prevención de abuso, conocimiento del cuerpo. ¿Qué experiencia has tenido con personas vinculadas al conflicto armado? Durante el último semestre he trabajado con hombres y mujeres excombatientes de la guerrilla de las FARC que están en proceso de reincorporación en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con personas vinculadas al conflicto armado y con las demás personas con las que has trabajado? Creo que la principal diferencia es como el tipo de comprensión de la realidad que se pretende intervenir, entre comillas, en el sentido de que no es lo mismo una intervención, llámese taller o llámese actividad de derechos sexuales y reproductivos con personas que están en este proceso de reincorporación que con personas que, entre comillas, nuevamente, de alguna forma han estado ajenas a ese tipo de contextos. Entonces creo que la diferencia radica primero en la comprensión del asunto del conflicto, del asunto de la reincorporación, pero también implica un reto metodológico, técnico, teórico, que se evidencia como en la interacción con estas personas. ¿Qué entiendes por paz? Yo creo que la paz es un proceso, es una construcción que tiene muchas dificultades porque creo que emerge desde lo más profundo de las personas. Es decir, puede haber una paz con inconformidades en el sentido en que no todos claramente estamos de acuerdo sobre los mismos temas, pero efectivamente tiene que haber una forma en la que todos acordemos vivir sanamente en una comunidad, ¿sí? Cosa que es muy difícil en este país, claramente, pero creo que es un proceso que se construye entre todos los actores, con sus intereses, con sus necesidades, con sus exigencias, pero también con sus potencialidades. ¿Crees que es posible perdonar más no olvidar? La verdad es que no quisiera dar una opinión que puede ser sesgada en el asunto porque creo que eso ha sido un tema que han tratado muy profundamente las personas víctimas del conflicto, ¿sí? Es decir, creo que alrededor del olvido y el perdón hay muchas simbolizaciones que quizás no alcanzo a comprender aún. Entonces, en mi opinión personal, creo que se trata de un proceso efectivamente de perdón, claramente de no olvido, en el sentido en que estas personas se han ido, pero están. Y creo que justamente eso hace que la exigibilidad de justicia sea una necesidad prioritaria para las personas que han sido víctimas de toda esta guerra. ¿De qué forma crees que aportas a aquellos que estuvieron vinculados con el conflicto armado en Colombia? Pues primero insisto en el tema de la comprensión del conflicto. Creo que es un aporte, bueno, que profesionalmente trato de hacer y es comprender la guerra como un asunto de todos, como un asunto de territorios, como un asunto de derechos vulnerados, pero también como un asunto de obligación, ¿sí? O sea, claramente las personas no decidimos o no decidieron estar en una guerra, pero hubo condiciones contextuales que las obligaron a eso. Entonces creo que una de las contribuciones es la comprensión de ese conflicto, la visibilización del mismo y en términos de la paz, creo que en mi experiencia específica hablar de derechos sexuales y reproductivos puede contribuir a que las personas se sientan más autónomas respecto a su cuerpo, un cuerpo que en la guerra fue negado, ¿sí? O fue transformado al calor, digamos, del uso de armas y demás. Entonces creo que evidentemente el tema de la paz, por ejemplo, el trabajo social contribuye en temas de acciones sin daño, ¿sí? ¿Qué entiendes por los conceptos de memoria e identidad? Relacionados con el asunto de la paz, creo que la memoria es como esa capacidad de significar y resignificar momentos, personas, territorios, lugares que por el conflicto de alguna forma u otra han sido olvidados. Entonces creo que la memoria es como preservar lo que significa emocionalmente, físicamente para las personas como varios tipos de asuntos.
En el tema de identidad, pues creo que es algo que se construye también en cada persona, que tiene que ver con sus dimensiones físicas, biológicas, culturales, sociales, psicológicas. Y sí, creo que es un concepto relacionado con eso, como con esa construcción personal y social. ¿Cómo podemos ser empáticos aquellos que no hemos tratado con estas situaciones? Creo que nos hace falta como comprender el conflicto más allá de decir quién fue víctima y victimario, sino comprenderlo en contexto, en los contextos rurales y campesinos, en donde las personas se vinculaban a unos u otros actores por distintos motivos. Entonces creo que lo primero es comprender el conflicto como algo más grande. Creo que lo segundo es que efectivamente esa capacidad de empatía nos hace mucha falta, poder sentarnos o pararnos en los zapatos del otro, poder comprender todo lo que ha vivido, el trasegar que ha tenido, que no ha sido nada fácil, y desde esa perspectiva poder comprendernos y darnos una mano, como un sentido más de solidaridad. Cuando las víctimas cuentan historias, ¿qué se llevan al ser desplazados? ¿Qué dejan en casa? Pues realmente creo que es una pregunta muy difícil. Creo que el tema del desplazamiento forzado implica para las personas una ruptura total con su cotidianidad, con su lugar, con su territorio, con su raíz familiar y social. Entonces, ¿qué se llevan? Yo diría que simbólicamente se llevan su casa a cuestas, se llevan sus pertenencias o poco que puedan sacar, pero además una tristeza profunda por no estar en el lugar en el que habitaban. ¿Y qué dejan en casa? Realmente no sé. No sé, porque en esos contextos de desplazamiento creo que lo que queda es violencia y dolor. Entonces, cuando una persona se desplaza a otro lugar, en esas circunstancias, lo que carga es incertidumbre. Realmente no hay posibilidades reales, valga la redundancia, para que esta persona empiece su vida desde cero en un lugar que no conoce. Creo que es uno de los asuntos más dolorosos del conflicto. ¿Qué mensaje final darías a las nuevas generaciones con relación al tema del conflicto armado en Colombia? También me parece que es una pregunta súper difícil, porque el conflicto no puede entenderse solo de una forma, y dar una recomendación sobre una de las aristas del conflicto sería quizás ignorar algunas otras. Entonces creo que la invitación más grande que puedo hacer, o más puntual más bien que puedo hacer, es a que estudiemos profundamente ese asunto, que lo comprendamos bien, para que eso nos dé una suerte de diagnóstico, si se quiere, y nosotros podamos emprender acciones específicamente desde nuestras profesiones que propongan por ayudar a construir esa paz. No es un asunto de políticos, claramente creo que todos lo tenemos claro, no es un asunto de políticos, no es un asunto de clases dirigentes, es un asunto de todos y todas los colombianos de a pie, ¿sí? Entonces creo que el principal mensaje es eso: cómo podemos nosotros comprender y estudiar el asunto de forma tal, desmenuzándolo de tal forma que podamos tener acciones profesionales que contribuyan a construir la paz.